Y hola, Coro, bienvenido a un nuevo capítulo nuevo de mi equipo. Tras la victoria concluida de España y Gran Bretaña y su la reputación del equipo, hemos desbloqueado ya el último patrocinador secundario para ponerse en el monoplaza. Ya la última parte que quedan de la temporada. Hay que ver a cuál le quedan mejor para nosotros. Yo creo que pareciera o que un idioma va a ser imposible, aunque siempre creamos el 1-2 imbatible, pero tampoco podemos arriesgar por eso. Y Cristal, que la que aplicamos cuando ya tenemos el tercer título en el campeonato de constructores. A ver, que sería un poco complicado de elegir cuál nos quedaría. En este caso sería Julio, por ejemplo, Kumar y yo marcamos vuelta rápida en cualquier sección de los grandes premios. Y ahora aquí nos vamos al territorio de Red Bull para la campaña de Latvia en Red Bull Ring. Y aquí concluye la clasificación hoy para nosotros, que es de un mismo más Carlos Jorge y Sergio Pérez. Y veremos qué pasa en la carrera al sprint. So it is all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. It's the owner-driver then in pole position, and Mick Schumacher completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Leclerc, Russell, Sergio Perez, and Ricciardo, Norris, Verstappen, Ocon, and Pierre Gasly, Hamilton, Tsunoda, Alex Albon, and Oscar Piastri, Magnussen, Bottas,
Jan Deruvela and Felipe Drugovich. Stroll, Schwartzman, Joe and Nicholas Latifi. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Entiendo el semáforo y arranca la carrera al sprint. Cuidado en la curva 1 porque ahí se pueden tirar cualquiera y tocaron un Ferrari en el CHOQUE. Vamos a poner la punta en el Red Bull Ring en el sprint. Uy, cuidado por aquí que tiró un McLaren para adelantar a Ferrari. Busca atención en este circuito. Ahí vemos que en un adelante delante izquierdo dañado. Y ahí está Schumacher ya completando la vuelta 1 de la carrera de sprint. La batalla de ahí en el ahí está Verstappen Pérez. A ver quién ahí está intentando adelantar por afuera. Y no la consigue. Y aunque ya la última vuelta de la carrera al sprint. Cuidado con Gasly que va a adelantar. Y que fue largo. Y aprovecha un Alpine para adelantar. Y ahora. Y cuidado la batalla de Leclerc y nosotros. Lo intenta por afuera y no lo consigue. A ver, ya Schumacher ganará ya dentro de poco en la carrera de sprint. Y a ver si ganan la carrera de sprint en Red Bull Ring una vez más. Y nosotros llevamos la segunda posición, pero Leclerc casi un alerón, no sé qué le pasó. Y vamos en la repetición. Ahí está el Leclerc que acercó, lo van por adentro. Muy duro. Aquí quién es el culpable. Aquí está la cámara cursiva de Leclerc. Aunque ya aquí en adentro. Pero parecía que Leclerc como vio alguna dirección como que quieren chocar de mí. O sea, no choque. Ahí está que hizo bien, pero si fijáis en el volante, sí se movió, se movió. Tenía que haber continuado en la derecha un poquito, pero como iba a la izquierda,
como para que me choquen. Ahí acá le ganó CHOQUE, que fue una buena línea, pero por el toque, ahí fue que perdimos. Y aquí termina la carrera del sprint con un dramático final, con el toque, pero que mantuvieron a cargo hasta el final. Y veremos qué pasa en la carrera. Good afternoon and welcome to Spielberg and to a circuit that in one form or the other has held every Austrian Grand Prix in the championship except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet and his beard when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today, with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. It's a short lap here in Spielberg with just 10 corners, 7 to the right and 3 to the left, making up a total distance of 2.6 miles. And expect to see a lot of the cars running wide today, especially through the last corner as the wet conditions make the car skittish through the downhill sections. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Mick Schumacher lines up on pole position, and the owner-driver alongside. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Ricciardo, Sergio Perez, and Ocon, Gasly, Verstappen, Norris, and Lewis Hamilton, Albon, Tsunoda, Kevin Magnussen, and Schwartzman, Joe, Drugovich, Lance Stroll, and Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Deruvala, Latifi, and George Russell ends our grid lineup. And now it's time to head down to the track. Alongside me to discuss all the action today is Ant. And tell me, you were down in the pit lane earlier. How do you think the track conditions are today? Well, the surface looks clean enough, but I'm a little bit worried about the track temperature. It's pretty cool out there, which could give some teams difficulties when it comes to keeping their tyres in the right operating window. The cars out there that work their tyres hard and really put a lot of energy through them, they'll be the ones that are better off. Entiendo los semáforos y arranca el Gran Premio de Austria bajo la lluvia. Fumar arranca muy bien, pero nosotros no, que siempre arrancamos lo peor posible, aunque tiramos con todo para colocar carrero parcialmente, pero nosotros tenemos que arrancar sí o sí hasta que Leclerc quiere ser de segundo al final de la carrera. Y aquí vemos la batalla de Thiago contra Verstappen. Y aquí completamos ya la vuelta 1 de la carrera bajo la lluvia. Y aquí vamos nosotros intentando adelantar a Leclerc despacio y de manera limpia a colocar segundo. Aunque claro, tenemos que seguir empujando más para no alejarse de Leclerc. Y ahora sí, ¿qué podemos decir? Imagen una vez más gana el Gran Premio de Austria. Nosotros llamamos en la segunda posición.
contentos con ese rendimiento. A nearly flawless performance here then, and a commanding victory. So, Anthony, what made the difference out there today? It's a heroic effort for any driver to race in conditions like these, and seeing them fight their way to the front was very special indeed. They were able to find all the grip, all the good lines, and had the confidence to get on the power to top it all off. That's what pushed them into first place here today. The faces of our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much-deserved victory and a brilliant performance from them all. Y aquí, ahí está los puntos completos del fin de semana. 1-2 como siempre. Y aquí serían los resultados de la carrera. Y veremos la tabla. El que punte de nosotros y Schumacher en el campeonato de pilotos. Y campeonato de constructores, ya podemos decir que en la próxima carrera o en dos ya voy a ser campeón, así que nos vemos en el próximo video y hasta luego.